Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Nicolás Alessandro, soy parte de la Dirección de Salud y Educación Socioambiental de ACUMAR, de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Para quienes no conozcan, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un organismo gubernamental encargado, si se quiere, de implementar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo, y entre sus particularidades tiene que está integrado por el Estado Nacional, el provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires. Antes que nada quiero agradecer a la OPDS por permitirnos ser parte de este curso de Generación 3Rs y celebrar que haya cada vez más docentes que se están dedicando a la educación ambiental. Un poco la idea de la charla de hoy es hacer un breve repaso sobre la historia de la Cuenca Matanza-Riachuelo, cómo fue que la Cuenca Matanza-Riachuelo se contaminó a lo largo de los años, y entender que probablemente también pensar en clave de cuenca es una forma muy interesante de abordar la educación ambiental. Interesante porque nos parece a nosotros que trabajar en esta clave de cuenca permite también trabajar la educación ambiental de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria, entender que a partir de las características propias de la cuenca, digamos, se puede trabajar en conjunto distintos docentes de distintas asignaturas y de esa manera lograr de alguna u otra manera que nuestros alumnos, nuestras alumnas tengan una visión más acabada de toda la problemática ambiental que por ahí tiene la Cuenca Matanza-Riachuelo. Para eso por ahí es interesante pensar o empezar, digamos, a pensar qué es una cuenca, entender, digamos, por qué esta idea de cuenca nos puede servir para hacer educación ambiental. Para eso, digamos, primero debiéramos saber y entender que una cuenca, en realidad, es una porción territorial, una unidad territorial donde de alguna u otra manera el agua de lluvia, el tronco principal del río, sus arroyos, los ríos subterráneos están interconectados, una red de agua que termina desembocando en un mismo lugar. En el caso de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el lugar donde desembocan es en el Río de la Plata, y es precisamente también, en el caso de la Cuenca Matanza-Riachuelo, la dimensión que tiene lo que hace también muy interesante pensar en hacer proyectos de educación ambiental. La Cuenca Matanza de Riachuelo, para que ustedes tengan una idea, en su tronco principal tiene alrededor de 64 kilómetros e involucra su cuenca hidrográfica a 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y 9 comunas de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, también es interesante pensar que en la Cuenca Matanza-Riachuelo viven aproximadamente 5 millones de personas. Es decir, casi un poco más del 10% de la población de Argentina vive en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Y desde esa dinámica, desde esa exposición que hoy por ahí tienen a determinados contaminantes, es interesante pensar que casi más del 10% de la población de la Argentina sufre las problemáticas ambientales, al mismo tiempo que también es muy interesante suponer que lo que hagamos en materia ambiental para mejorar la calidad de vida de esa población va a beneficiar a más del 10% de la población de la República Argentina. Por la extensión que tiene la Cuenca Matanza-Riachuelo, también lo que podemos observar, y por eso la solemos dividir en tres subcuencas, si se quiere, en lo que es cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, lo que podemos observar son características diferentes. Es decir, en la cuenca baja, que es la cuenca más cercana, si se quiere, al Río de la Plata, aquellos municipios más cercanos que están en la desembocadura del río, lo que vamos a ver es un paisaje predominantemente urbano, donde las actividades productivas van a estar ligadas más que nada a las cuestiones industriales o de servicios, mientras que en la cuenca alta lo que vamos a encontrar es un paisaje predominantemente rural. Ahí las actividades van a estar ligadas más a las actividades primarias, a las agroindustrias, y obviamente en la cuenca media lo que va a ocurrir es un mix de cada una de, digamos, de estas actividades diferentes que se van dando a lo largo de la cuenca. Obviamente también, digamos, la cuenca baja tiene una densidad de población mucho mayor que la cuenca alta. Esto nos parece que es interesante porque precisamente también esto da cuenta que las problemáticas ambientales, aunque de alguna u otra manera son similares a lo largo de toda la cuenca, también van a tener particularidades territoriales.
Ustedes probablemente lo pueden observar incluso en sus comunidades educativas. Depende del lugar, depende de la zona donde estén, probablemente encuentren problemáticas más profundas que en otros lugares. Aquellos lugares o aquellas zonas donde por ahí hay más industria, la problemática de las fuentes de contaminación industrial puede ser mayor que en aquellos lugares donde por ahí no se encuentran este tipo de industrias. Lo mismo puede ocurrir con aquellas regiones que tienen por ahí actividades primarias donde es probable que las problemáticas ambientales de alguna u otra manera estén ligadas a eso. Pero como les decía, la idea un poquito de hoy es hacer un breve relato histórico para entender cómo fue que se fue contaminando, digamos, la cuenca Matanza-Riachuelo. En ese sentido, siempre nos parece importante comenzar con quiénes eran los pueblos originarios que habitaban esta región. Los pueblos originarios que habitaban esta región eran los querandíes. Eran unos pueblos nómades, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro, y puede ser que, bueno, aquello que no utilizaran, aquello que no consumieran, lo arrojaran al río. Un río que, como bien se sabe, es una hacienda transportadora natural, pero que durante este periodo obviamente no se encontraba contaminado. Sí nos parece interesante también hablar de los pueblos originarios, porque en realidad estos pueblos originarios tenían una cosmovisión sobre el ambiente distinta a la que por ahí tenemos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Los pueblos originarios se entendían como parte del ambiente. Piensen ustedes, si se quiere, en la idea de la madre tierra, de la Pachamama, digamos. Ellos de alguna u otra manera se entendían como parte del ambiente. Ustedes probablemente deben haber visto, o si no, lo deben saber, que la concepción del ambiente que tenemos nosotros fue cambiando a lo largo del tiempo. Es más, los primeros escritos ambientales son relativamente novedosos. ¿Qué quiero decir con esto? En 1960, 1970 empieza la humanidad a preocuparse por las cuestiones ambientales. Y en ese momento, si se quiere, había una concepción del ambiente más que nada ligado a la naturaleza. Se entendía el ambiente como las cuestiones naturales, como las cuestiones biológicas, físicas, el agua, el aire, las plantas. Es decir, nosotros, los seres humanos, estábamos de alguna u otra manera por fuera de esa idea del ambiente. Por suerte, esa concepción de ambiente fue cambiando a lo largo del tiempo y hoy entendemos al ambiente de una manera compleja, dinámica, sistémica, donde evidentemente, digamos, además de las cuestiones biológicas y físicas, debemos entender todas las cuestiones relacionadas a nosotros y nosotras, las cuestiones socioculturales. Debemos, creo yo también, empezar a entendernos, como lo entendían nuestros pueblos originarios, entendernos como parte del ambiente, porque probablemente desde el momento en que nos reconozcamos como parte del ambiente, nuestra forma de pensar un futuro ambiental mucho mejor va a ser más fácil que si entendiéramos que el ambiente es una otra cosa. Bueno, estos pueblos originarios, los primeros habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, tenían esa como visión de entenderse como parte del ambiente. Como segundo punto, siempre nos gusta dar cuenta de lo que fue la conquista española, la llegada de los españoles a las Américas, por dos cuestiones en particular. Por un lado, porque los españoles vienen a las Américas a llevarse el oro y la plata de esta región, es decir, a extraer este extractivismo del que se habla tanto ahora en las cuestiones ambientales, ese oro y plata. Obviamente, el oro y la plata no se encontraba en la región de la cuenca Matanza-Riachuelo, se encontraba en el norte, en las montañas, en el Perú. Sí, la cuenca Matanza-Riachuelo servía como ese puerto a partir del río de la Plata, donde esas materias primas terminaban en Europa. Y además, otra parte interesante de entender la llegada de los españoles, lo que fue la conquista española en las Américas, tiene que ver con que junto con ellos vinieron dos especies, dos animales, que no eran originarios de América y que hoy, sin embargo, son parte de nuestro paisaje. Estamos hablando de los equinos y los vacunos. Y es precisamente, y por eso nos parece interesante dar cuenta de esto, que es a partir de las actividades relacionadas con los vacunos que va a comenzar de alguna u otra manera el proceso de contaminación que vamos a vivir y que hoy vivimos en la cuenca Matanza-Riachuelo. Eso fue alrededor del 1800 con la instalación de los saladeros a la vera del río, al lado del río. Una actividad para mantener por más tiempo la carne, salándola
y que todo aquello que no se utilizaba iba a parar al río. Ese río que siempre fue una cinta transportadora natural y que permitía que lo que tiraras en un lugar rápidamente, no tan rápidamente en este río porque es un río lento, pero se trasladara hasta la desembocadura. Las crónicas de la época, de hecho, hablan de un río rojo, es decir, en esa época misma se estaba dando cuenta que había un proceso que no era natural. Si el agua está roja, el agua no tiene esa virtud que suele tener con la naturaleza. Esto fue alrededor del 1800. Es interesante pensar esto porque efectivamente la contaminación que vivimos en la cuenca Matanza-Riachuelo data de ya más de 200 años. Y lo interesante, por lo menos a mí me resulta interesante pensar que estas actividades, que fueron las primeras que comenzaron a contaminar este río que tenemos en nuestra cuenca, hubo distintos intentos por trasladarlas de un lugar a otro. Hubo intentos para que efectivamente esas actividades no estuvieran tan agolpadas en esta región. Sin embargo, estos intentos fueron infructuosos. ¿Y por qué digo que me resulta interesante hablar de esto? Porque como siempre me gusta decir, cuando nosotros hablamos y nos involucramos en temáticas ambientales, en las problemáticas ambientales, cuando empezamos, digamos, a indagar sobre la contaminación, lo que estamos discutiendo siempre, en última instancia, tiene que ver con el sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos. Es decir, estamos discutiendo las relaciones de poder que existen en ese sistema de producción, distribución y consumo, y los actores e intereses que hay en ese sistema. Y aunque hoy el sistema en el que vivimos obviamente no es el sistema del 1800, de lo que sí podemos dar cuenta que a lo largo de la historia siempre hubieron actores de intereses diversos, siempre hubieron relaciones de poder que en este caso impidieron esa intención de trasladar algunas de estas actividades de los saladeros que estaban contaminando el río a algún otro lugar. Como siguiente momento histórico, en este relato que obviamente, digamos, es un recorte de la historia, lo que sí nos gusta dar cuenta es de lo que se conoció en la Argentina, en esta región, como el modelo agroexportador. Pero de lo que daba cuenta este modelo agroexportador, en realidad tenía que ver con un cambio en la economía mundial. La revolución industrial. La revolución industrial evidentemente trajo un cambio en la economía mundo, y para simplificarlo podríamos decir que ese mundo quedó dividido entre aquellos países industrializados, que eran los que generaban los productos manufacturados, y aquellos países que de alguna u otra manera proveían de las materias primas para estos países industrializados. En esta división mundial, América en gran medida se convirtió en la proveedora de estas materias primas. Y es precisamente en este momento donde también la cuenca Matanza-Riachuelo comienza a tener un valor económico mucho más importante. ¿Por qué digo esto? Porque las materias primas que van a venir a buscar a esta región van a estar relacionadas con la agricultura, van a estar relacionadas con la ganadería, y entonces es ahora sí en esta región donde se van a producir esos productos. No van a ser el oro y la plata que estaban en otro lugar y servía simplemente la cuenca Matanza-Riachuelo como el lugar a partir del cual los barcos exportaban esas materias primas a Europa. Ahora sí, sigue teniendo el lugar estratégico ese puerto, pero al mismo tiempo los productos que se van a llevar hacia las Europas se van a originar en esta región. Y es precisamente en este momento donde este río se va a llenar de frigoríficos, de astilleros, de barcos, de hombres y mujeres que van a venir a trabajar acá. Es precisamente en este momento donde, si uno, por ejemplo, ve los cuadros de Quinquela Martín, que vivía en La Boca y pintaba lo que veía, había un puerto lleno de barcos, lleno de trabajadores, trabajadoras, un puerto lleno de vida. Porque lo cierto es también que en este momento lo que ocurrió es lo que se conoce como la gran inmigración. Hombres y mujeres de distintos lugares del mundo vinieron a poblar esta región, a poblar la cuenca Matanza-Riachuelo, a lograr una vida social, cultural, deportiva y política muy importante en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y como les decía, las problemáticas ambientales recién empezamos a darle, digamos, importancia a partir de 1960, 1970. ¿Qué quiero decir con esto? Durante este periodo no había en la humanidad una idea
sobre la contaminación, sobre los problemas de contaminación, sobre las temáticas ambientales. Lo que estaba ocurriendo en este momento en la cuenca Matanza-Riachuelo era que se llenaba de vida. La gente navegaba esta cuenca, la gente se bañaba en esta cuenca, la gente tenía una vida social, cultural y deportiva muy importante en esta cuenca. Tanto es así como para tomar dimensión de la cantidad de gente que vino a poblar este lugar, que entre 1900 y 1905, siempre pongo este ejemplo porque me parece que es muy ilustrativo, se fundan 4 de los clubes más importantes de la Argentina: Boca, River, Independiente y Racing. Estos 4 clubes se fundan más o menos a 50 cuadras a la redonda uno de otro. Unos de un lado del río, otros de otro lado del río. Y como me gusta a mí siempre decir, en realidad, ¿de qué da cuenta eso? De la cantidad de gente que vino a poblar esta zona. Porque para poder funcionar, cualquier club lo que necesita sí o sí son socios, son socias. Es decir, que en este periodo esta cuenca era vivida por un montón de hombres, un montón de mujeres, era realmente disfrutado el río que circundaba estas sí, nuevos frigoríficos, nuevos astilleros, estas nuevas formas de producir que seguían generando un proceso de contaminación que hoy lamentablemente estamos sufriendo. El tercer momento, el siguiente momento, que siempre nos gusta dar cuenta, es lo que se conoce como la industrialización por sustitución de importaciones. Un proceso que comienza, si se quiere, a partir del 1930, que se profundiza con el peronismo en el 45, a partir de una concepción mercado-internista, y que lo que generó, obviamente, fue la generación de nuevas industrias, de nuevas fábricas, acompañadas también, obviamente, de nuevos puestos de trabajo, un proceso que por estas nuevas industrias y por estas nuevas fábricas, obviamente también generó un tipo de contaminación diferente sobre el río, no ya como para irnos muy atrás, como la de los saladeros, que era una contaminación básicamente orgánica, sino que ya en este periodo el río entra a recibir contaminación que responde más a lo que son metales pesados. Pero como vuelvo a repetir, estamos hablando de 1930, 1970, a partir más o menos, que se generó este proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Lo que estaba ocurriendo en esta época en realidad era un gran desarrollo industrial para este país, un desarrollo que era muy beneficioso, generando un montón de empleo. Fíjense ustedes, para tener una dimensión de lo que fue este desarrollo industrial que vivió la Argentina en este periodo, que una industria icónica, si se quiere, como la CIAM, empezó produciendo máquinas de amasar y finalmente terminó produciendo automóviles, heladeras, pequeños electrodomésticos, surtidores incluso para YPF a partir de un acuerdo. Esto fue más o menos entre 1930 y 1970. En la CIAM incluso llegaron a trabajar 15.000 trabajadores y trabajadoras, en 3 turnos obviamente rotativos, pero imagínense la dimensión que supone una fábrica con 15.000 trabajadores y trabajadoras. Obviamente, este proceso, lamentablemente tengo que decir, con la llegada de la dictadura militar y el cambio de modelo económico, lo que generó es por lo que para mí es lo que peor vivió el río, el peor momento que vivió el río, que es el proceso de desindustrialización. A partir de un cambio de modelo económico, a partir de la incorporación de una idea neoliberal, esto generó el cierre de esas fábricas, el cierre de esas industrias, esto generó probablemente que muchos hombres y mujeres que trabajaban en esas fábricas y en esas industrias se quedaban sin trabajo. Incluso hoy, si recorremos algunos lugares de la cuenca Matanza-Riachuelo, todavía se pueden ver esos cascarones vacíos que se encuentran a la vera del río, y fue precisamente a partir de este proceso de desindustrialización donde probablemente también, lamentablemente, muchas de esas familias que se quedaron sin el sustento económico del trabajo no tuvieron más remedio que construir sus casas a la vera del río, a la vera de un río que ya se encontraba contaminado, un río contaminado ya con 200 años de contaminación, y que este proceso de desindustrialización se profundizó incluso en la década del 90. Es más, si uno pone o googlea
Riachuelo, década del 90, imágenes, lo que va a descubrir es que el río se llenó de basura. En el río podían encontrarse un montón de barcos encallados, podrían encontrarse automóviles, podía encontrarse flotando cualquier cantidad de basura. Digo yo que este fue el peor periodo que vivió la cuenca Matanza-Riachuelo, porque precisamente cuando el río se transformó en un basurero, si se quiere, lo que hicimos como sociedad probablemente fue darle la espalda. Yo recuerdo cuando era más chico que para cruzar de la ciudad de Buenos Aires a Avellaneda uno tenía que taparse la nariz del olor que había en ese río. Por suerte tengo que decir que hoy, desde la ACUMAR, desde la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, podemos dar clases, hay estas charlas, distintas actividades al lado del río, porque hoy el río no se encuentra, digamos, con ese nivel de basura que se encontraba en este periodo. También me parece que es interesante recordar que en la década del 90 hubo una secretaria de Ambiente que dijo que en 1000 días iba a estar saneado el riachuelo. Y lo cierto es que eso era una gran mentira por dos cuestiones. Primero, y esto lo vamos a ver más adelante, si me preguntaran cuánto tiempo se puede tardar en sanear el riachuelo, la única respuesta correcta y verdadera es que no se sabe, no lo sabemos, es imposible dar una fecha exacta. Pero sí lo que podemos decir y lo que podemos entender es comparar lo que ocurrió en otros ríos urbanos que han sido saneados, ríos urbanos en otros países que tardaron por lo menos 30 años en ser saneados. Por eso digo que en realidad lo que dijo esa secretaria de Ambiente en la década del 90 fue una gran mentira. Y por eso digo también que fue precisamente en esa década que le dimos la espalda del río el peor momento que sufrió la cuenca Matanza-Riachuelo. En este recorrido histórico, para entender y dar cuenta, digamos, de este proceso de contaminación, que como ustedes pueden observar, no tiene nada más que ver con el desarrollo propio de la historia argentina, de los distintos momentos, de las actividades económicas, los desarrollos productivos que se fueron originando, y sí podemos dar cuenta que en la década del 90 ya había una concepción del ambiente, digamos, diferente a la previa a la década del 60, previa a la década del 70. Ahí el mundo sí ya empezaba, digamos, a entender que la problemática ambiental era un tema a tener en cuenta. Incluso en la Argentina, con la Constitución, con la reforma constitucional del 94, se impuso, digamos, por ley, esta idea de que merecemos tener un ambiente sano, que es nuestro derecho tener un ambiente sano. Pero bueno, en este recorrido histórico, a nosotros siempre nos gusta dar cuenta como siguiente momento lo que se conoce como la causa Mendoza. Probablemente muchos no sepan de qué trata la causa Mendoza, qué es la causa Mendoza, pero a mí me parece que la causa Mendoza, por ejemplo, es algo muy interesante para pensar, digamos, incluso proyectos educativos ambientales, porque en la causa Mendoza, digamos, tiene un montón de aristas pero muy interesante para trabajar la educación ambiental. Pero expliquemos qué es la causa Mendoza. La causa Mendoza en realidad tiene que ver con una denuncia que llevan adelante 15 vecinos y vecinas de Avellaneda al Estado Nacional, al provincial, al de la Ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas. ¿Y cómo fue que comenzó la causa Mendoza? En realidad la causa Mendoza se llama causa Mendoza porque entre esas 15 vecinas y vecinos de Avellaneda se encontraba Beatriz Mendoza. Beatriz Mendoza era una trabajadora social y como quedó primero en la lista, en el expediente es Beatriz Mendoza contra el Estado Nacional, provincial, el de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, Beatriz Mendoza era una trabajadora social que terminó yendo a trabajar a un barrio de Avellaneda que se conoce como Villa Inflamable, que está muy cerca del polo petroquímico de Dock Sud. A partir de que está trabajando en esa región, en ese barrio, Beatriz lo que empieza a darse cuenta es de que sufre distintas problemáticas de salud. Empieza a indagar con los vecinos y vecinas del lugar y muchos de ellos, de ellas, tenían los mismos problemas de salud que tenía Beatriz. A partir de investigar por qué eran esos temas de salud, por qué esa problemática de salud, bueno, obviamente al resultado que llegaron y se dieron cuenta que tenía que ver con la contaminación ambiental que había en esa región, en esa zona. Es a raíz de eso
que terminan llevando adelante esta denuncia, esta demanda al Estado Nacional, Provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay algo que también me parece que es interesante, y es pensar, digamos, en estos tres estados a los que demandan los vecinos y vecinas de Avellaneda. Me parece interesante por dos cuestiones. Obviamente había alguna cuestión legal en torno a esa demanda a los tres estados, pero me parece que lo interesante para mí, que tiene que ver con pensar la educación ambiental, tiene que ver que si nosotros tuviéramos que pensar si el ambiente reconoce dónde termina la ciudad de Buenos Aires y dónde empieza la provincia de Buenos Aires, si la contaminación puede dar cuenta, digamos, dónde está Avellaneda, dónde está Lanús, dónde, digamos, terminan cada uno de estos municipios y límites políticos que nosotros, digamos, ponemos como sociedad, obviamente la respuesta va a ser que no. El ambiente no reconoce esas divisiones geográficas y políticas que nosotros hacemos, digamos, por una cuestión, vaya uno a saber por qué. Y es por eso que me resulta interesante esta demanda a los distintos estamentos gubernamentales que tienen injerencia en la cuenca Matanza-Riachuelo. Como les dije al principio, digamos, en la cuenca Matanza-Riachuelo hay 14 municipios que la integran, más 9 comunas de la ciudad de Buenos Aires. No hay duda, digamos, que para pensar, digamos, un ambiente distinto, para pensar el saneamiento de esta cuenca de alguna u otra manera, tenemos que estar todos los actores involucrados y trabajar en conjunto. No hay forma de pensar que podemos sanear la cuenca Matanza-Riachuelo si solo un municipio trabajara en esa dinámica. Y desde ahí me parece que la causa Mendoza, digamos, tenía esta visión ambiental, esta visión de entender de alguna u otra manera que el problema era más complejo que simplemente pensar en Villa Inflamable, el lugar, digamos, de donde eran estos vecinos y vecinas de Avellaneda. Esto fue en el 2004, que comienza la demanda de la causa Mendoza. En el 2006 se va a crear la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, donde trabajo en este momento yo. Y acá también me parece que hay algo que es interesante para pensar la causa Mendoza, que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Por qué digo que es interesante esto? Porque estoy convencido, digamos, que las temáticas ambientales tienen que ser pensadas desde la idea de participación. Y acá, lo que fue la causa Mendoza, digamos, de lo que da cuenta que la participación ciudadana puede generar algunos cambios. Esta demanda, de alguna u otra manera, creo yo, es una opinión personal, si se quiere, generó que 2 años después se creara la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. La demanda de unos vecinos y vecinas de Avellaneda termina generando la creación de un organismo ambiental que nuclea de alguna u otra forma a todos quienes se encuentran en esta región de la Cuenca Matanza-Riachuelo, porque como les dije recién, no solo la ACUMAR hay representantes del Estado Nacional, Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, sino que en la ACUMAR también lo que hay es un consejo municipal, donde de alguna manera se articula con estos 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y con la ciudad de Buenos Aires. Y estoy convencido que independientemente de los avances o retrocesos o las formas que tenga de trabajar la ACUMAR, lo mejor que hagamos, lo que no hagamos tan bien, lo que intentemos hacer, no tengo la menor duda de que la forma de pensar efectivamente en sanear la cuenca Matanza-Riachuelo es con la existencia de organismos donde haya actores que de alguna u otra manera puedan tener injerencia sobre la región problemática. Por eso me parece que es interesante pensar este ciclo que decía al principio, esta idea de cuenca, trabajar en esta idea de cuenca, donde en el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo no solo tenemos una causa como la causa Mendoza, sino tenemos un organismo como la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, un organismo que si ustedes van a su página de internet, acumar.gov.ar, van a encontrar un montón de información. Pero bueno, siguiendo con este relato histórico y vamos a continuar con la idea de ACUMAR, digamos, en el 2004 fue la causa Mendoza, en el 2006 se crea la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, y en el 2008 pasa algo que se conoce como un fallo histórico
de la Corte Suprema de Justicia. Como ustedes deben saber, digamos, las instancias judiciales argentinas tienen como una primera instancia, una segunda instancia y así diferentes instancias. La última instancia, en algunos casos muy particulares, la instancia mayor, tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué supone esto en realidad? Que lo que dice, lo que termina dictaminando la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe cumplirse. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la demanda que llevaron adelante los vecinos y vecinas de Avellaneda? Bueno, les dio la razón. Y entonces, de alguna manera, ordenó al Estado Nacional, al provincial y al de la Ciudad de Buenos Aires a llevar adelante tres objetivos principales, que creo yo son el horizonte, la misión a partir de la cual trabaja la ACUMAR, que es recuperar el ambiente, prevenir daños futuros y mejorar la calidad de vida de la población. Y eso son el horizonte, la misión a partir de la cual trabaja ACUMAR y a partir de la cual implementa lo que se conoce como el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Fíjense ustedes que también esta idea de integralidad a la idea del saneamiento ambiental tiene mucho que ver también con la concepción que hoy tenemos del ambiente, ¿no? Esta concepción integral del ambiente, incluso la ley nueva de educación, ¿no? Ley de educación integral, digamos, me parece que es fundamental entender, digamos, que las problemáticas ambientales no dependen, digamos, de una sola cuestión en particular, sino que en realidad tiene un montón de aristas y de alguna u otra manera uno debe atender todas esas aristas. A mí siempre me gusta decir que este plan integral de saneamiento ambiental tiene una pata que tiene que ver con la concientización, si se quiere, que es la educación ambiental, que en algunos casos puede ser simplemente algún tipo de capacitación como la que estamos dando en este momento, que no requiere más de, por ejemplo, en este caso, yo hablándole a una cámara para que ustedes en algún momento puedan ver este video y poder escucharme. Pero en realidad pensar en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo también supone un montón de otras acciones mucho más complicadas probablemente. Supone pensar en el saneamiento de basurales, supone pensar en la creación de red de agua y cloaca, supone pensar en algunos casos en la relocalización de villas y asentamientos, aquellos hogares que por ahí están viviendo sobre el suelo contaminado. La única forma que tenemos de mejorarle la calidad de vida es que efectivamente esas familias terminen viviendo en algún otro lado, para lo cual hay que generar esas nuevas, digamos, viviendas, para lo cual en muchos casos hay que rezonificar ciertas zonas, porque aparte está comprobado que no es que podemos mandarlos a vivir mucho más lejos de donde están viviendo, porque la sociabilización de ellos depende de ese lugar. Es decir, que pensar en el saneamiento ambiental también supone pensar en la salud ambiental de esa población que está en la cuenca Matanza-Riachuelo. ACUMAR también tiene, digamos, toda una dirección que está enfocada a ver de qué manera, digamos, abordamos las problemáticas de salud que puede encontrar en la población. Porque si hay algo que no hay duda, y esto también me parece que es lo más interesante, o por lo menos a mí, es de lo que más me interesa empezar en pensar, en generar y hacer educación ambiental, que tiene que ver más que nada con que lamentablemente quienes más sufren las problemáticas de contaminación, las problemáticas ambientales, los problemas ambientales, son siempre, lamentablemente, las poblaciones más vulnerables, los sectores más vulnerables. Nosotros en ACUMAR las llamamos las urbanizaciones emergentes, donde probablemente sean en estos lugares que no tengan cloacas, que no tengan agua potable en algunos casos, que vivan lamentablemente por ahí más cerca de algún basural, que efectivamente sean capaces en algunos casos, obviamente, esos mismos barrios los que tienen que ser relocalizados, es decir, pensar en educación ambiental, pensar en el ambiente de alguna u otra manera, pensar en tener un futuro distinto, supone particularmente pensar de qué manera le mejoramos la calidad de vida a los sectores más vulnerables, que son sin dudas quienes más sufren estas problemáticas de contaminación. Y el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, en última instancia, lo que pretende
es resolver las tres principales fuentes de contaminación que hoy tiene la cuenca Matanza-Riachuelo, que tiene que ver con los residuos sólidos urbanos, que tiene que ver con los desechos cloacales y los desechos industriales. Acá me voy a detener un minutito nomás para pensar un poco en estas tres fuentes de contaminación. Por un lado, me parece que es interesante dar cuenta de algo. Hoy aproximadamente el 70% de la contaminación que tiene el río tiene que ver con los desechos cloacales. Y aproximadamente el 50% de la población de la cuenca Matanza-Riachuelo todavía no tiene cloacas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablábamos hace un tiempo, ¿cuánto tiempo podemos decir que se va a tardar en ensañar la cuenca Matanza-Riachuelo? Imposible saberlo. ¿Por qué? Porque la realización de las cloacas, la realización de las plantas de tratamiento necesario para estas cloacas suponen, entre otras cuestiones, la inversión monetaria necesaria para realizarlas y el tiempo necesario para construirlas. Eso obviamente no se puede hacer de un día para el otro, y al mismo tiempo poder llevar adelante estas obras de infraestructura supone también, al mismo tiempo, digamos, tener un contexto económico que te permita de alguna u otra manera realizar estas obras de infraestructura. En ese sentido, Acumar está llevando adelante la obra de infraestructura cloacal más importante de toda Latinoamérica. Si ustedes los buscan, y les recomiendo que lo hagan, busquen en YouTube, pongan Sistema Riachuelo, y se van a dar cuenta en imágenes de la dimensión que es esta obra, que en realidad es una obra que consta de tres obras en sí, que se interconectan. Por un lado, lo que se conoce como colector margen izquierdo. Este colector margen izquierdo sería, y para simplificarlo simplemente, si nos ponemos mirando en el medio del río hacia el Río de la Plata, lo que se encuentra del margen izquierdo va a ir, digamos, las cloacas del margen izquierdo lo que van a hacer es conectarse a una gran tubería del tamaño de un subterráneo, si se quiere. Esa tubería va a pasar por abajo de Riachuelo y va a ir a parar a una planta de tratamiento que se está construyendo en Docksud en este momento, que es la segunda obra. De esa planta de tratamiento, todos esos efluentes van a ir, digamos, arrojados a través de un emisor 14 kilómetros adentro del Río de la Plata. Y entonces esta obra consta de estas tres obras en sí: el colector margen izquierdo, la planta de tratamiento y el emisor. ¿Y qué es lo que va a permitir esta obra? Esta obra lo que va a permitir es que aquellas cañerías que hoy están conectadas y que van a parar a una planta de tratamiento que se encuentra en Berazategui, que recibe tanto caudal de efluentes que no está funcionando en su mejor momento, digamos al 100%, lo que va a lograr es liberar muchas, digamos, de esas efluentes que llegan ahí, para que vayan a esta nueva planta de tratamiento. De esa manera también vamos a poder conectar a muchas más, digamos, muchos más efluentes que hoy no tienen otro lugar. Es decir, que una vez que esté finalizada esta obra de infraestructura, realmente podemos pensar en avanzar en lo que tiene que ver con la contaminación de los cloacales. La fecha de finalización de esta obra aproximadamente puede llegar a ser en el 2023. Obviamente eso depende de un montón de variables, pero para que ustedes tengan una idea de lo que les decía hace un ratito, digamos, estamos hablando que esta obra se llevó adelante a partir de un crédito del Banco Mundial de alrededor de 1.200 millones de dólares. Es decir, y obviamente supone un tiempo, digamos, de realización más extenso de lo que uno imagina. No es que se puede hacer en 1 año, 2 años. Es más, en realidad ese crédito empezó a negociarse en el 2009, 2010, y se consiguió su aprobación en el 2013, si mal no recuerdo, más aproximadamente. Ahora bien, con los desechos industriales, de alguna u otra manera, supone también algo similar. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, nosotros sabemos y entendemos, digamos, que los desechos industriales, que son aproximadamente el 30% de la contaminación que hoy recibe el río, tienen un impacto distinto al de los desechos cloacales. Pensemos que los desechos cloacales lo que hace básicamente es, por ser, digamos, una carga orgánica la que llega al río, le quita el oxígeno al río.
al quitarle el oxígeno al río, como a mí siempre me gusta decir, lo que hace es que el agua deje de ser agua. Digamos, la fórmula química H2O sin el O deja de ser agua. Al mismo tiempo, sin tener oxígeno, el agua, es mucho más difícil la posibilidad, digamos, de que haya vida en ese agua. Bueno, los desechos industriales, obviamente el impacto es distinto, pero sí me parece interesante pensar en lo que se conoce como los procesos de reconversión industrial. Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, obviamente una de las primeras acciones que se llevó adelante tuvo que ver con un mapeo de las distintas industrias que había a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo. Se mapearon alrededor de 13.000 industrias, 15.000, no recuerdo ahora exactamente el número. De esas industrias, aproximadamente 1.500 resultaron ser agentes contaminantes. Obviamente, como siempre me gusta decir a mí, toda industria de alguna u otra manera contamina, pero hay algunas que lo hacen dentro de los valores que la Organización Mundial de la Salud permite y otras que no. Bueno, había 1.500 que por distintos motivos, resultaron ser agentes contaminantes. De esas 1.500, hubo alrededor de 500 que ya comenzaron sus procesos de reconversión industrial. Procesos de reconversión industrial que en última instancia lo que supone es que puedan seguir llevando adelante sus procesos productivos, pero de manera, no contaminante, o al menos en los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Para eso, Acumar en algunos casos ha generado créditos, subsidios, distintas maneras, de poder colaborar con aquellas industrias, porque nosotros debemos entender, que el entramado industrial es muy diverso, tenés grandes industrias, tenés pequeñas industrias, industrias familiares, tenés industrias que se dedican a la petroquímica, tenés por ahí frigoríficos, es decir, obviamente el tema que tiene que ver con la contaminación industrial supone poner una mirada en cada una de estas industrias y ver de qué manera se puede acompañar. También vale la pena aclarar que hay industrias que tienen una posibilidad de lobby mucho más importante que otras. Y esto lo digo porque me parece que es interesante pensar, como dije al principio, que cuando discutimos las temáticas ambientales, estamos discutiendo, las relaciones de poder, los actores de intereses que hay atrás de ellas, y por eso me parece que es importante saber dónde uno está parado. Bueno, Acumar acompañó obviamente a muchas de estas industrias a llevar adelante estos procesos de reconversión industrial. Acumar obviamente también en algunos casos clausura algunas industrias, en otros casos multa que estas industrias, tiene el ojo puesto particularmente en 200 industrias que son aproximadamente las que por ahí generan el 80% de la contaminación industrial que hoy recibe el río, pero también, aunque lo hacen en casos muy puntuales, la actitud de Acumar nunca es intentar cerrar las industrias. ¿Por qué? Porque el cierre de una industria, el cierre de una fábrica, de una u otra manera, viene acompañado de familias, de hogares que se quedan sin su sustento diario. Y entonces la dinámica, y lo vimos a lo largo del desarrollo histórico, de cerrar industrias, de cerrar fábricas, no necesariamente es lo más beneficioso para la solución de las problemáticas ambientales. Sí está llevando adelante Acumar un proceso que es muy interesante, que tiene que ver con un polo curtidor. Dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo hay alrededor de 50 curtiembres. El proceso productivo de las curtiembres es un proceso realmente altamente contaminante, y la idea de este polo curtidor que se está construyendo en Lanús es que todas esas curtiembres que están en la cuenca Matanza-Riachuelo vayan a trabajar, vayan a llevar adelante sus procesos productivos en este polo curtidor. Obviamente, este polo curtidor va a contar con una planta de tratamiento, y precisamente por eso, este proceso productivo que van a poder llevar adelante lo van a hacer de manera no contaminante. Entiendo, si mal no me equivoco, que probablemente a fines de este año, la pandemia obviamente en algunos casos ralentizó algunas cuestiones, pero probablemente Acumar sigue trabajando en la realización de este polo curtidor, y probablemente a fines de este año tengamos finalizado, el polo curtidor, y esperemos que estas curtiembres terminen efectivamente instalándose en ese lugar. Con los residuos sólidos urbanos, obviamente acá me parece que hay algo que es muy interesante también para trabajar, en la dinámica de educación ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Como les dije hace un ratito, cuando pensamos las problemáticas ambientales, pensamos obviamente en
los actores involucrados, los intereses involucrados. Y en última instancia, cuando hablamos de los residuos sólidos urbanos, estamos hablando también de nosotros y nosotras. Esos residuos sólidos los generamos en última instancia nosotros y nosotras. Es acá donde también entra en juego, y ustedes lo deben haber visto en este curso, toda la política de las 3 R's, la idea de la economía circular y demás, y donde Acumar también lo que hace es colaborar con el saneamiento de diferentes basurales. Es más, si ustedes, como les dije al principio, ponían las imágenes década del 90, Riachuelo, lo que iban a ver es un río, digamos, lleno de basura, flotando y demás. Hoy por hoy, en líneas generales, en el cauce principal del río, en ese espejo de agua, está prácticamente sin ningún tipo de residuos. ¿Por qué? Porque cotidianamente se levanta todo lo que está dando vuelta. ¿Por qué? Porque Acumar también, a partir del trabajo de cooperativista, lo que hace es una limpieza cotidiana de los márgenes del río, porque Acumar también en este momento está llevando la limpieza de aquellos arroyos que todavía por ahí tienen algún flotante dando vuelta. De esta manera también Acumar colabora junto con los municipios, porque vale la pena entender que, digamos, a pesar de que Acumar, digamos, es un organismo ambiental en toda la cuenca Matanza-Riachuelo, la realidad es que para trabajar en un país como la Argentina, con las autonomías que existen, la única forma de trabajar y lograr, digamos, avances es articuladamente con cada uno de los estamentos gubernamentales que puedan llegar a existir, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, cada uno de los municipios, incluso con la sociedad civil, ver de qué manera se puede articular con cooperativas, crear cooperativas que no solo generan trabajo, sino que, por ejemplo, hoy, creo yo, los recolectores urbanos son una parte muy importante de esta cadena que queremos de alguna u otra manera crear, que tiene que ver con la economía circular. Como les decía, la idea un poco de la charla de hoy tenía que ver más que nada con hacer un breve recorrido histórico de cómo de alguna u otra manera, digamos, se llegó a la necesidad de la existencia de un organismo como la Acumar, problematizar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con las fuentes de contaminación que hoy lamentablemente sufrimos, que tienen que ver con con las de origen industrial, cloacal y las de los residuos domiciliarios. Y antes de despedirme, por ahí me gustaría pensar en una herramienta que utiliza Acumar y que se puede utilizar a veces en los colegios, en las clases, por ahí con los cursos más grandes, que tiene que ver con lo que se conoce como un mapa de riesgo ambiental. Un mapa de riesgo ambiental que de alguna u otra manera lo que hace es utilizar la teoría de riesgo ¿para qué? Para determinar qué barrios, qué hogares, qué lugares tienen más riesgo ambiental que otros. Para eso, básicamente, lo que toman son lo que hace es cruzar amenazas con vulnerabilidades. El mapa de riesgo ambiental de salud es mucho más amplio, hay como 50 ítems. Yo ahora les voy a simplificar ese mapa de riesgo ambiental simplemente para que entiendan algunas de las dinámicas y les sirva, creo yo, para pensar proyectos ambientales, ver de qué manera esta idea que decía al principio se puede de trabajar con la idea de cuenca puede servirle. Piensen ustedes esto, amenazas y vulnerabilidades. Cruzando esas cuestiones uno puede determinar mayor o menor riesgo ambiental. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas tienen que ver en realidad con las necesidades básicas insatisfechas, que para simplificarlo podemos pensar en hogares donde las personas viven hacinadas. La primera vulnerabilidad es esa. La siguiente vulnerabilidad tiene que ver con las edades de las poblaciones. Ustedes bien saben que las personas más chiquitas y las personas más grandes sufren cualquier tipo de enfermedad. Obviamente las enfermedades por ahí ligadas con las cuestiones ambientales también. Y como tercer vulnerabilidad pone la idea de la existencia de una pequeña lámina de cemento como piso. ¿Por qué hace esto? Imaginen ustedes, digamos, un suelo contaminado donde por ahí hay un bebé gateando sobre esa tierra contaminada. Digamos, esa pequeña lámina de cemento hace que el bebé que vive en ese hogar sea menos vulnerable que el bebé que vive por ahí en un hogar que no tiene esa lámina de cemento. Esas serían como 3 vulnerabilidades. ¿Cuáles serían las amenazas? Bueno, podemos entender las amenazas un poquito de esto que estuvimos hablando hoy. Bueno, si esos hogares viven cerca de alguna industria que contamina,
si esos hogares viven cerca de algún basural a cielo abierto que haya dando vuelta, si esos hogares viven en una zona inundable, imaginen ustedes que cada vez que sube el agua, eso hace flotar todo, genera problemas en la salud de la población, si esos hogares viven cerca de lo que se conoce como pasivos ambientales, que en algunos municipios pueden ser las cavas, en otros lugares, y por ahí para que se entienda, podemos pensar como pasivos ambientales los cementerios de autos, si esos hogares tienen o no tienen agua potable, si esos hogares tienen o no tienen cloacas. Cruzando estas vulnerabilidades y estas amenazas, lo que nos vamos a dar cuenta de que va a haber barrios, digamos, con más vulnerabilidad que otro, que va a haber barrios con más riesgo que otro, y efectivamente ACUMAR, ese mapa de riesgo ambiental, para lo que le sirve es para que poder focalizar y poder priorizar algunas acciones sobre determinados territorios antes que en otro territorio. Lo que a mí me parece interesante de este mapa de riesgo ambiental, que quienes más conocen el territorio son quienes viven en ese territorio. Entonces eso es algo que se puede trabajar con la comunidad educativa. Uno puede pensar en esa recorrida que por ahí hacen nuestros chicos y chicas desde sus hogares a sus casas, ahora que está volviendo la presencialidad, y en tanto y en cuanto sea cuidada, de poder observar si efectivamente hay algún basural, hay alguna industria, si tienen o no tienen cloaca, en qué condiciones viven. Lamentablemente, en la cuenca Matanza-Riachuelo lo que queda demostrado es esta vulnerabilidad de la que hablé hace un rato. Quienes más sufren los problemas de contaminación son los sectores vulnerables. Si mapeamos las urbanizaciones emergentes, le ponemos arriba los basurales que por ahí andan dando vuelta, algunas industrias y demás, prácticamente están calcados. Desde ahí la importancia de trabajar en la educación ambiental, desde ahí la importancia también que tenemos de ACUMAR, de avanzar con este saneamiento, digamos, que necesita la cuenca Matanza-Riachuelo, porque es precisamente trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de esta población más vulnerables. Pero bueno, antes de retirarme, quería leerles, digamos, una frase que me parece que, por lo menos a mí me parece muy interesante a la hora de pensar la educación ambiental, que dice así, y ustedes probablemente la puedan ver. La educación ambiental es una invitación a atreverse, a cuestionar, no solo la sociedad, sino lo que somos nosotros mismos, a revisar nuestros valores, a revisar lo cotidiano, nuestra relación con los otros. Es una invitación a construir el territorio donde queremos vivir, donde queremos ser y estar, donde estamos y somos. Es una invitación a repensarnos, a proyectarnos en los futuros múltiples y posibles. Bueno, espero les haya servido, digamos, esta charla. Sí, no quiero dejar de despedirme sin decirles que visiten la página de ACUMAR. En la página van a encontrar materiales educativos, en la página van a encontrar un montón de información con la que van a poder llevar adelante esos proyectos ambientales. Como les dije hoy al principio, trabajar en Idea de Cuenca puede suponer, digamos, trabajar en conjunto aquellos docentes de geografía, de historia, aquellos docentes, digamos, de participación ciudadana. Pensar en la causa Mendoza puede ser, e investigar las problemáticas de la cuenca puede ser una forma. Incluso, digamos, quienes por ahí trabajan con matemática, estadísticas y demás, utilizar los números que tiene la cuenca Matanza-Riachuelo puede brindar, digamos, a partir de un trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, puede permitir que nuestros alumnos y alumnas tengan una imagen mucho más acabada de lo que es toda esta problemática ambiental. Por eso los invito a que investiguen la página de ACUMAR, que busquen los materiales didácticos de ahí. Agradezco nuevamente a OPDS por darnos la oportunidad de esta charla y espero que les haya sido de utilidad. Bueno, sin más, les agradezco mucho. Va la última filmina que simplemente dice gracias. Ahí tienen los teléfonos a los que pueden llamar, tienen la página de la ACUMAR. Así que, bueno, espero les haya servido. Hasta luego y gracias por escucharme.